Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Sí. Hoy nos vamos a sumergir en las fascinantes ideas de Sigmund Freud, Ajá. específicamente su libro Psicología de las Masas y el Análisis del Yo. Ah, un clásico. Este libro explora la compleja interacción de la psicología individual Ajá. y la psicología de las masas. Interesante. Freud se pregunta cómo la pertenencia a un grupo puede transformar Claro. vuestra forma de pensar y actuar. Mm, ¿Alguna vez te has sentido arrastrado por la energía de una multitud? claro. ¿Quién no? ¿O cómo la presión de un grupo puede influir en tus decisiones? Es inevitable. Exacto. Esas son las preguntas que Freud aborda en este libro. Interesante. Freud argumenta que al formar parte de una masa, Sí. nuestras inhibiciones individuales se desvanecen y las emociones se intensifican. Ya veo. Es como si la masa tuviera una mente propia, Ah. una mente grupal que nos impulsa a actuar Ajá. de formas que jamás imaginaríamos. Si estuviéramos duros. Piensa en la sensación de anonimato en una multitud. Sí. Esa sensación que podemos actuar con mayor libertad, Ah, incluso con desenfreno, claro. porque nos sentimos protegidos por la masa. Mm, Freud compara esta mente grupal Ajá. con la mente de los niños Sí. y los primitivos, Ya veo. donde los impulsos inconscientes Ajá. y primarios afloran con mayor facilidad. Interesante. Es fascinante cómo Freud conecta el comportamiento de la masa con nuestro inconsciente, Ajá. esa parte de nuestra mente que no controlamos conscientemente, Claro. pero que influye en nuestras acciones y decisiones. ¿Será que en el fondo todos anhelamos Sí. esa liberación de las restricciones individuales que la masa nos ofrece? Es una pregunta interesante. Freud incluso plantea una idea provocadora. Ah, sí. Dice que el grupo, Ajá. la masa, Sí. es intelectualmente inferior al individuo aislado, Interesante. que la libertad y el desapego mental del individuo Mm, son esenciales para el pensamiento crítico Claro. y la resolución de problemas. Ya veo. ¿Qué opinas tú? Bueno. ¿Crees que la masa siempre obstaculiza el pensamiento individual? Es difícil decirlo. Déjanos tu comentario en Alibror. Sí, Nos encantaría conocer tu perspectiva. por supuesto. Y no se olviden de suscribirse a Alibror para no perderse ninguna de nuestras inmersiones. Exacto. Activen la campanita para recibir notificaciones. Ajá. Y compartan este episodio con sus amigos. Sí, comparto. Y no se pierda la descripción para más información sobre cómo conseguir el libro. Es un libro fascinante. Ahora, adentrémonos en otro concepto clave de Freud, ¿De acuerdo? la libido. Ah, sí. Freud lo describe no solo como energía sexual, Ajá. sino como una fuerza vinculante que nos conecta con los demás. Interesante. Es interesante cómo Freud expande el concepto de libido, más allá de su connotación puramente sexual, Claro. para ilustrar esta idea. Sí. Analiza dos grupos específicos, Ajá. la iglesia y el ejército. Ya veo. ¿Qué nos revela Freud sobre estos grupos? Bueno, Freud observa que en ambos grupos, Ajá, la figura del líder, sí. ya sea Cristo o un general, Hmm, actúa como un objeto de amor compartido ujú, que une a los individuos. ya veo. Este amor hacia el líder, Ajá, según Freud, sí. es lo que genera un sentimiento de camaradería Ujú. y cohesión entre los miembros del grupo. Interesante. Es decir, ¿Ah? que la estabilidad de estos grupos depende de un lazo dividinal, Sí, de un amor compartido hacia la figura del líder. exactamente. Y Freud también analiza qué ocurre cuando este lazo se debilita. Hmm, La cohesión del grupo se ve amenazada ajá, y puede incluso llegar a disolverse. ya veo. Esto nos lleva a pensar en otros grupos que se basan en la admiración Claro. o el amor compartido hacia un líder. Ajá, Piensen en los fans de un equipo deportivo, sí. los seguidores de una banda musical. O los miembros de un movimiento político Mm, reconocen este patrón en sus propias experiencias. Sin duda. Freud nos invita a mirar más allá de lo evidente Ajá. y a comprender cómo fuerzas inconscientes, como la libido, juegan un papel fundamental en la formación Claro. y el comportamiento de las masas. Y hablando de conexiones, Ajá, Freud también explora el concepto de identificación, ajá, esa capacidad que tenemos de adoptar características de otros Sí. o de querer ser como ellos. interesante. Lo fascinante de la identificación Mm. es su doble naturaleza. Claro. Por un lado, Ajá. puede ser amorosa, Sí. un deseo de parecerse a la persona admirada, Ajá.
como cuando un niño imita a su padre, o un estudiante se inspira en su maestro. Ya veo. Pero por otro lado, Ajá. la identificación también puede ser hostil. Sí. Un deseo de reemplazar a la persona con la que nos identificamos. Claro. Como cuando un empleado busca ocupar el puesto de su jefe. O un rival anhela superar a su oponente. Interesante. Exactamente. Y Freud nos ofrece ejemplos Ajá. de cómo la identificación se manifiesta en la vida cotidiana. Mm, Desde el niño que imita a sus padres, claro. hasta el paciente que reproduce los síntomas de su amigo. Ya veo. Ha notado esta dinámica en sus propias vidas. ¿Sí? ¿Se han identificado con alguien? Ajá. Ya sea de forma positiva o negativa. Interesante. Compartan sus experiencias en los comentarios de Alvor. Sí, compartan. Nos encantaría leerlas. Por supuesto. Ahora, ¿Qué haremos? preparémonos para adentrarnos en una de las ideas más controvertidas de Freud. Ajá. La horda primitiva. Ajá. Un grupo dominado por un macho alfa. Freud utiliza esta idea para explicar la dinámica de la mente voropepaz, Ya veo. argumentando que en los grupos Sí. inconscientemente anhelamos una figura de autoridad primordial, un líder fuerte que nos guíe y nos proteja. Es como si en nuestro interior aún viviera ese instinto. De seguir al líder alfa, Ajá. de buscar la seguridad Claro. y la dirección que solo una figura de autoridad puede brindar. Interesante. Y Freud conecta esta idea con los grupos modernos, Ya veo. sugiriendo que aún buscamos inconscientemente Ajá. esa figura de autoridad fuerte Ah. y dominante en nuestros líderes políticos, Sí. religiosos, o incluso en las figuras públicas que admiramos. Es una idea que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación Claro. con la autoridad Ajá. y el liderazgo. Ajá. ¿Creen que hay algo de cierto en esta idea Sí. de que anhelamos un líder fuerte? Es una pregunta interesante. Y Freud va un paso más allá Ah, sí. al usar este concepto para explicar la hipnosis, donde el hipnotizador, Sí. como el padre primordial, Ajá. posee un poder misterioso que nos cautiva Claro. y nos somete a su voluntad. Es una idea que nos deja pensando. Ajá. Sin duda. Y hablando de relaciones, Ajá. Freud no se olvida de explorar cómo los impulsos sexuales Sí. y los impulsos sexuales inhibidos en su fin, como el afecto o la amistad, influyen en la formación de grupos. Interesante. Freud observa que mientras el amor romántico, Sí. con su intensidad y su deseo de fusión, puede Ajá. llevar a la pareja a aislarse del grupo, Ya veo. los impulsos sexuales inhibidos en su fin, como el afecto y la amistad, son Sí. más propicios para crear lazos duraderos dentro del grupo. Es decir, Ajá. que la amistad y el afecto, Sí. al no estar dirigidos a la satisfacción sexual directa, Ajá. son más adecuados para mantener la cohesión del grupo a largo plazo. Exactamente. Y Freud incluso menciona el ejemplo de la Iglesia Católica y su promoción del celibato, Sí. sugiriendo que al redirigir la energía sexual hacia otros fines, como la devoción religiosa o el servicio a la comunidad, Ya ve. se fortalece la cohesión del grupo. Es una perspectiva interesante, ¿Verdad? sin duda. ¿Creen que Freud tiene razón al diferenciar el rol del amor sexual y el amor no sexual en los grupos? Déjenos sus comentarios en Alebro. Sí, Queremos saber qué piensan. por supuesto. Seguimos explorando las ideas de Freud en Psicología de las masas y el análisis del yo. Ajá. En esta parte nos enfocaremos en el instinto gregario. El instinto gregario. Sí, ¿Te refieres a esa tendencia humana a agruparnos, exactamente. a buscar la compañía de otros, Ajá. a formar parte de un colectivo? Freud retoma ideas de autores como Trotter Sí. y habla de un instinto gregario innato en el ser humano, similar al que vemos en animales, Ya veo. como si la necesidad de pertenecer a un grupo Ajá. estuviera grabada en nuestro código genético, Interesante. en lo más profundo de nuestra naturaleza. Es fascinante que nuestra necesidad de conectar, de formar lazos sociales. Podría estar arraigada en nuestra biología, Claro. en nuestros instintos más básicos. Trotter compara este instinto con la estructura multicelular de los organismos, Sí. de organismos superiores. Imaginen cada célula individual Ajá. uniéndose a otras para formar un organismo más complejo, más funcional. Ya ve. Así, además, sería como un organismo superior, Mm. compuesto por individuos que se unen, Ajá. impulsados por su instinto gregario. Es una analogía muy visual ¿Verdad? que nos ayuda a comprender la fuerza de este instinto. Desde esa perspectiva, Sí.
La masa no sería simplemente una suma de individuos, sino una entidad con su propia dinámica, sus propias leyes, su propia mente grupal. Y Freud, desde la perspectiva de la libido, lo ve como una manifestación de esa tendencia que tienen los seres vivos a unirse en unidades cada vez más amplias. La libido. Esa energía vital que nos impulsa a buscar el placer. La satisfacción. También nos impulsa a conectar con otros, a formar parte de algo más grande que nosotros. Entonces nuestra necesidad de pertenecer a un grupo, de sentirnos parte de algo, estaría relacionada con la libido. Ya veo. Con esa energía que nos impulsa a buscar la unión, la conexión con otros. Esa es la idea central. Freud nos dice que el individuo se siente incompleto cuando está solo. Y que este instinto gregario lo impulsa a buscar la compañía de otros, a formar parte de una masa. Es en la masa donde el individuo encuentra un sentido de pertenencia. Exactamente. De seguridad, de identidad. Pero esto explicaría. Claro. ¿Por qué nos sentimos tan atraídos por los grupos, por las comunidades, por esa sensación de pertenencia que nos brindan? Desde los grupos de amigos. Exacto. Hasta las comunidades online. Pasando por los clubes deportivos. Y las organizaciones religiosas. Buscamos esa conexión con otros. Esa sensación de formar parte de algo. Sin embargo, Freud nos advierte sobre los peligros de esta tendencia a seguir al grupo. Claro. A mimetizarnos con la masa. Habla de la mentalidad de rebaño. Sí. Donde el individuo pierde su capacidad crítica. Y se deja llevar por la opinión dominante, por las emociones del grupo. Es como si al formar parte de no masa, renunciáramos a nuestra individualidad. Claro. A nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos. De cuestionar lo que nos rodea. Nos convertimos en una pieza más del engranaje. Exactamente. En un seguidor ciego de la corriente dominante. Freud argumenta que en la masa, la inteligencia individual se debilita y las emociones se intensifican. Ya veo. Lo que puede llevar a comportamientos irracionales. Claro. Y destructivos. Piensen en las multitudes enloquecidas que hemos visto a lo largo de la historia. Capaces de cometer actos de violencia y barbarie que un individuo solo jamás realizaría. Es como si la masa tuviera una especie de alma colectiva. Que la impulsa a actuar de forma primitiva. Exactamente. E instintiva. Sin el filtro de la razón. Claro. O la moral individual. Freud compara el comportamiento de la masa con el de los niños y los salvajes. Ya veo. Donde las emociones dominan la razón y la violencia se desata con facilidad. La masa es impulsiva. Sí. Irritable. Crédula. Y se deja llevar fácilmente por las emociones. Claro. Por la sugestión. Por la propaganda. Es una visión bastante inquietante. ¿Verdad? Pero que nos invita a reflexionar. Sobre los peligros de la masa. Sobre cómo la influencia del grupo puede llevarnos a actuar. Claro. De maneras que jamás hubiéramos imaginado. ¿Cómo podemos entonces conciliar nuestra necesidad de pertenencia con nuestra capacidad de pensar críticamente? Esa es la gran pregunta. La clave está en encontrar un equilibrio entre nuestra necesidad de pertenencia y nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos. Exactamente. En ser conscientes de las fuerzas que operan en la masa. De los mecanismos de sugestión y manipulación. Y en mantener nuestra capacidad crítica. Y nuestra independencia de pensamiento. Y aquí es donde entra en juego el papel del líder. ¿Verdad? El líder con su carisma y su poder de sugestión. Puede influir en la masa. Claro. Dirigir su comportamiento. Canalizar sus emociones. Exactamente. Parafrasear la figura del líder. Es fundamental en la dinámica de la masa. El líder con su capacidad de conectar. Con las emociones del grupo. De ofrecer una visión compartida. De encarnar los valores. Y aspiraciones de la masa. Ya veo. Es capaz de movilizar a las multitudes. De inspirar grandes hazañas. Claro. Pero también de llevarlas a la destrucción. Es como si el líder fuera una especie de pastor que guía a su rebaño. Un pastor que puede llevar a su rebaño a pastos verdes. O conducirlo al abismo. Freud utiliza la metáfora de la horda primitiva para explicar el papel del líder. En la horda primitiva, un macho alfa dominante. Ejercía su poder sobre el resto del grupo. Ya veo.
guiándolo. Claro, protegiéndolo. Pero también sometiéndolo a su voluntad. Es una imagen bastante primitiva, pero que nos ayuda a comprender la dinámica de poder que se establece entre el líder y la masa. Esa fascinación por la figura del líder fuerte, del padre protector, del salvador, que nos librará de nuestros miedos y nos guiará hacia un futuro mejor. Y lo interesante es que Freud ve una continuidad entre la horda primitiva y las masas modernas. Argumenta que en las masas actuales todavía buscamos inconscientemente esa figura de autoridad fuerte y dominante. Es como si en nuestro interior todavía viviera ese instinto de seguir al líder alfa. De buscar la seguridad y la protección que solo una figura poderosa puede brindar. Y el líder, a su vez, utiliza su poder de sugestión para influir en la masa. Para moldear sus creencias. Exactamente. Para dirigir sus acciones. Piensen en los grandes líderes de la historia, en los políticos carismáticos. En los líderes religiosos. Claro. Que han movilizado a las masas para bien o para mal. Freud habla de la hipnosis colectiva que se produce en la masa. Donde los individuos pierden su capacidad crítica y se someten a la voluntad del líder. A su carisma. Claro. A su poder de persuasión. Es como si la masa se convirtiera en un instrumento de la voluntad del líder, renunciando a su propia individualidad. Exactamente. A su propio juicio. Es una idea bastante inquietante. ¿Verdad? Pero que nos ayuda a comprender. Como líderes carismáticos. A lo largo de la historia. Claro. Han sido capaces de manipular a las masas y llevarlas a cometer atrocidades. Piensen en las dictaduras, en los fanatismos religiosos. En los movimientos políticos extremistas que han arrastrado a las multitudes. A la violencia y la destrucción. Freud nos advierte sobre los peligros de la idealización del líder. Donde la masa proyecta en él todas sus esperanzas y deseos. Convirtiéndolo en un objeto de adoración, en un ser infalible. Y todopoderoso. Es como si el líder se convirtiera en una especie de Dios para la masa. Alguien a quien seguir ciegamente. Exactamente. Sin cuestionar sus motivaciones. Sus métodos. Claro. Sus objetivos. Y esta idealización del líder puede tener consecuencias devastadoras. Como lo hemos visto a lo largo de la historia. Por eso es importante recordar que ningún líder es infalible. Y que la masa debe mantener su capacidad crítica. Claro, que el uso y su independencia de pensamiento. Incluso cuando se identifica con un líder carismático. Es un recordatorio importante. ¿Verdad? En un mundo donde la información fluye a gran velocidad. Donde las redes sociales amplifican las voces de los líderes. Donde la manipulación. Y la propaganda. Claro. Son herramientas cada vez más sofisticadas. ¿Cómo podemos entonces protegernos de la influencia del líder? ¿Cómo podemos mantener nuestra capacidad crítica? Y nuestra independencia de pensamiento. Claro. En un mundo donde la masa parece tener cada vez más poder para comprender mejor la dinámica de la masa. Freud nos invita a analizar la relación entre el yo y el ideal del yo. ¿Recuerdan ese concepto? Claro. Que exploramos en la primera parte. El ideal del yo es esa imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos. La persona que aspiramos a ser. El modelo de perfección al que intentamos llegar. Pero, ¿qué relación tiene esto con la dinámica de la masa? En la masa, el líder se convierte en el objeto de identificación. Del modelo a seguir. La masa proyecta su ideal del yo. En el líder. Claro. Viendo en la encarnación de sus valores. Y aspiraciones. El líder se convierte en un espejo en el que la masa se ve reflejada. En una imagen idealizada de sí misma. Es decir, que la masa se identifica con el líder. Porque ve en él la realización de sus propios deseos. De sus propios anhelos. Claro. El líder se convierte en un modelo a seguir. En alguien a quien imitar. En alguien en quien depositar su confianza. Y su esperanza. Exactamente. Y al identificarse con el líder, la masa se siente parte de algo grande, de un proyecto común que les da un sentido de pertenencia y propósito. Es como si la masa encontrara en el líder. Claro. Un camino hacia la realización de sus propias aspiraciones. Un camino hacia un futuro mejor. Pero esta identificación con el líder también puede tener un lado oscuro. ¿Verdad? Si la masa idealiza al líder. Si lo coloca en un pedestal.
si le otorga un poder absoluto. Claro. Puede perder su capacidad crítica. Y su independencia de pensamiento. Sí. Convirtiéndose en un instrumento de su voluntad. Claro. La idealización del líder. Puede llevar a la masa a la sumisión ciega. Ajá. A la obediencia incondicional. A la justificación de sus actos. Exacto. Por más atroces que sean. La masa cegada por la admiración, por la esperanza. Por el miedo. Sí. Puede renunciar a su propio juicio. A sus propios valores. Claro. Y seguir al líder sin cuestionar. Sus motivaciones. Sus métodos. Ajá. Sus objetivos. Es como si la masa se convirtiera en una extensión del líder. Renunciando a su propia individualidad. Claro. A su propia responsabilidad. Y esto puede tener consecuencias devastadoras. Ajá. Como lo hemos visto a lo largo de la historia, Freud nos advierte sobre los peligros de la sumisión ciega al líder. Que puede llevar a la masa a cometer actos de barbarie en su nombre. Las guerras. Las persecuciones. Las masacres. A menudo se llevan a cabo en nombre de un líder. Exacto. De una ideología. De una causa que la masa Claro. ha abrazado ciegamente. Es un recordatorio importante de que la masa debe mantener su capacidad crítica. Y su independencia de pensamiento. Claro. Incluso cuando se identifica con un líder carismático, no debemos renunciar a nuestro propio juicio. A nuestros propios valores. Ajá. Por más seductora que sea la figura del líder. Por más atractiva que sea la promesa Claro. de un futuro mejor. Y para profundizar en esta compleja dinámica Sí. entre el individuo y la masa. Les invitamos a seguir explorando. Psicología de las masas y el análisis del yo. De Sigmund Freud. En la próxima parte de nuestro Deep Dive, analizaremos la relación entre la formación colectiva. Y la neurosis. Y cómo las ideas de Freud Claro. pueden ayudarnos a comprender la sociedad actual. No se pierda la tercera Y última parte. de esta fascinante inmersión en el mundo de las ideas. Suscríbanse a Alibro para no perderse ningún episodio. Active la campanita para recibir notificaciones, Y compartan este episodio con sus amigos. para que ellos también puedan disfrutar. De este viaje al corazón de la mente humana. Hasta la próxima. Bienvenidos de nuevo. En esta última parte de nuestro Deep Dive en Psicología de las Masas y el análisis del yo de Sigmund Freud. Ajá. Vamos a explorar cómo las ideas de Freud, que en gran parte se basan en el análisis de sociedades de principios del siglo XX, pueden ser relevantes en el mundo actual. Es posible que un libro escrito hace más de un siglo Sí. pueda arrojar luz sobre los complejos fenómenos sociales que vivimos hoy en día. Es una pregunta que vale la pena explorar. Claro. Si bien es cierto que el contexto social ha cambiado drásticamente desde la época de Freud, las dinámicas de la masa que él describe, como la influencia del líder, Sí. la identificación y el instinto gregario, Claro. siguen vigentes. Pensemos por un momento en las redes sociales. Ajá. Por ejemplo. Son un claro ejemplo de cómo se forman masas en el mundo digital, con líderes de opinión, Sí. influencers y tendencias que se viralizan rápidamente. Es cierto. Las redes sociales son un caldo de cultivo para la formación de masas. Millones de personas conectadas a través de plataformas digitales, compartiendo información, Opiniones. emociones. Podríamos decir entonces que las redes sociales son el nuevo escenario para las dinámicas de la masa que Freud describió hace más de un siglo. Exactamente. Las redes sociales pueden ser un terreno fértil para la manipulación. Y la sugestión. O donde la información se propaga a gran velocidad. Claro. Y la masa puede ser fácilmente influenciada. Las noticias falsas. La propaganda política. La publicidad engañosa. Encuentran en las redes sociales un canal ideal para su difusión. Y la polarización que vemos en las redes sociales, con grupos que se enfrentan entre sí. Defendiendo posturas opuestas con vehemencia. También parece reflejar las ideas de Freud sobre la hostilidad. Y la intolerancia que puede surgir en las masas. Es como si la masa digital amplificara nuestras diferencias. Nuestras divisiones. Nuestras pasiones. Freud nos habla de la ambivalencia afectiva, donde el amor y el odio pueden coexistir en la masa. La masa puede ser capaz de grandes gestos de solidaridad. Y compasión. Pero también puede ser presa de la violencia. La discriminación. La intolerancia hacia aquellos que no forman parte del grupo. Es una realidad que lamentablemente vemos a diario en el mundo. Con conflictos étnicos, religiosos y políticos que dividen a las sociedades. Las redes sociales, con su capacidad para conectar a personas de todo el mundo.
también amplifican estos conflictos. Creando espacios de confrontación, de odio, de violencia verbal. Freud nos invita a reflexionar sobre cómo la formación colectiva, tanto en el mundo físico como en el digital, puede exacerbar estos conflictos. Al crear una sensación de nosotros contra ellos, que justifica la violencia y la discriminación. La masa, al sentirse amenazada, percibir al otro como un enemigo, puede recurrir a la agresión, a la intolerancia, a la exclusión. Es un recordatorio importante de que la tolerancia el respeto y la empatía son valores fundamentales para construir una sociedad más justa y pacífica en un mundo cada vez más interconectado, donde las diferencias culturales, religiosas, son cada vez más visibles. Es crucial cultivar estos valores para evitar la confrontación, la violencia, la deshumanización del otro. Y volviendo a las conclusiones de Freud, una idea que me parece particularmente relevante en el mundo actual es la relación entre el amor, la civilización y la formación del carácter. Freud argumenta que el amor, en su sentido más amplio, es la fuerza impulsora de la civilización. El amor nos lleva a superar nuestro egoísmo, nuestros impulsos destructivos, y establecer lazos con los demás, creando las bases para la cooperación y la convivencia social. Es una visión optimista, ¿verdad? Pensar que el amor puede ser el motor de la civilización, el antídoto contra la barbarie, la fuerza que nos une. Y nos impulsa a construir un mundo mejor. Bueno, Freud también nos advierte sobre los peligros del amor posesivo, obsesivo y destructivo. Pero en su forma más sana. El amor nos impulsa a cuidar de los demás, a construir relaciones significativas, a crear un mundo donde la cooperación, la empatía, la solidaridad, sean los valores dominantes, y la formación del carácter. ¿Cómo se relaciona con el amor y la civilización? ¿De qué manera nuestras experiencias tempranas de amor influyen en nuestra forma de ser? De relacionarnos con el mundo. De construir una sociedad más justa y pacífica. Freud argumenta que la forma en que amamos y nos relacionamos con los demás, especialmente en la infancia, influye en nuestra personalidad, en nuestro carácter. Las experiencias tempranas de amor, de cuidado, de seguridad, moldean nuestra forma de ser, de percibir el mundo, de relacionarnos con los demás. Si crecemos en un ambiente de amor, de respeto, de confianza, seremos más propensos a desarrollar un carácter equilibrado, empático, solidario. Es decir, que la forma en que fuimos amados y cuidados en nuestra infancia tiene un impacto duradero en nuestra vida adulta. Si aprendemos a amar, a respetar, de pequeños, seremos más capaces de construir relaciones sanas, de contribuir a la creación de una sociedad más justa y pacífica. Exactamente. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de crear un ambiente de amor y seguridad para los niños, ya que esto contribuirá a formar adultos más sanos, equilibrados, capaces de amar y de construir una sociedad mejor. La educación, la familia, la sociedad en general, tienen la responsabilidad de brindar a los niños las herramientas emocionales, los valores, los modelos de comportamiento que les permitan desarrollar su potencial para el amor, la cooperación, la solidaridad. Es una gran responsabilidad, sin duda. Formar individuos capaces de amar, de respetar, de construir un mundo mejor. Es la tarea más importante que tenemos como sociedad. Y las ideas de Freud, aunque complejas, y a veces controvertidas, nos ofrecen una guía para comprender la complejidad de la mente humana, las dinámicas de la masa, la importancia del amor en la construcción de una civilización más justa y pacífica. Para concluir nuestra inmersión en psicología de las masas y análisis del yo de Sigmund Freud, los invitamos a reflexionar sobre cómo podemos aplicar las ideas de Freud sobre la masa, el liderazgo y el amor en nuestras propias vidas. ¿Cómo podemos ser más conscientes de nuestras propias dinámicas de grupo? De la influencia del líder. De la importancia del amor en nuestras relaciones. ¿Cómo podemos usar estas ideas para construir un mundo mejor? Para nosotros mismos. Y para las futuras generaciones. Los invitamos a compartir sus reflexiones en Alibro. Sus comentarios y perspectivas enriquecen nuestro espacio de aprendizaje. Y no olviden suscribirse a Alibro para acceder a más deep dives en libros fascinantes. Que nos invitan a comprender mejor el mundo. Y a nosotros mismos. Activen la campanita para no perderse nuestros nuevos episodios. Hasta la próxima.